Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga en esta bella y fría mañana. Vaya que sí esté haciendo frío, lo siento desde la sala. Pero este día meditaremos en un pasaje de la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9. Mire, este pasaje lamentablemente se ha tomado como una licencia para pecar y es porque no se ha entendido la magnitud del perdón que Jesús otorga al ser humano. El devocional de esta mañana lleva por título La seguridad de ser perdonado. Nos lleva a vivir en santidad para Él cada día. El hecho de que tú te sientas perdonado, que Dios en verdad haya pecado, que Dios haya perdonado todos tus pecados plenamente y que Él te haya limpiado, eso te debe de llevar cada día a vivir más y más en santidad. Miren, los seres humanos debemos entender que no se pagó cualquier precio por nosotros. Fue la sangre del Hijo de Dios la que fue derramada en la cruz por nosotros. Por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20, nos menciona, hermanos, fíjese, porque habéis sido comprados por precio, no cualquier precio. Y dice el apóstol Pablo, este es un mandato, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No nos pertenecemos a nosotros, le pertenecemos a Dios. Y por ende tenemos que darnos a Él día con día. La invitación de Juan es estar bien delante de Dios y poder restablecer nuestra comunión con el Padre a través de la persona de Jesús, el cual es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad, dice la Biblia. Veamos este pasaje y analicémoslo, por favor. Mire, en el contexto que se nos presenta, primera de Juan 1.9, el ser humano es muy dado a olvidar y creer que su vida está limpia delante de él. Pero en un pasaje anterior nos dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad, cuando habla la palabra verdad, significa que es Dios mismo, no está en nosotros. Así que tengamos cuidado de justificar realmente el pecado o justificar el hecho de que no hay en nosotros nada contrario. Constantemente, hermanos, cometemos pecados por la naturaleza caída que aún mora en nosotros. Aunque eso no es justificante, créame, para seguir pecando, pero en este pasaje se nos invita a que si hemos pecado, tenemos que ponernos a cuentas con Dios confesando nuestros pecados. Esto es en arrepentimiento. El pecado debe de doler, no debes de estarlo tolerando. Y reconocimiento que solo Dios, a través de Cristo, que es justo y fiel, perdona nuestra maldad. Tenemos que entender esa parte. Veamos el versículo 9, pues. Si confesamos, fíjese, cuando habla de confesar es hablar con Dios, estar de acuerdo que Él es santo y pedirle perdón por lo que hemos hecho. Si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de la persona de Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es borrón y cuenta nueva, pero no es, como le dije, no es licencia para estar pecando. Dios, hermanos, nos ve ahora en Cristo y quiero que entienda esta parte, cómo Dios nos mira. Antes la ira de Dios estaba sobre nosotros. La ira de Dios se descargó en la persona de Cristo por nuestros pecados. Y ahora podemos tener un acceso directo al Padre. Y esa ira derramada que fue en Cristo, y Cristo lo que hace nos presenta justos delante del Padre, sabiendo que Él pagó por nuestros pecados y que Él nos presenta justos delante del Padre, pagando por nosotros, hermanos. Cuando usted lee la Escritura y se mete más a conocer la manera, escúcheme, en que fue perdonado, usted se sentirá que está en deuda con Jesús por una eternidad. La gente a veces no entiende la magnitud del precio tan grande que se pagó en la cruz. Es increíble. A veces yo como pastor me puedo dar cuenta de tantas cosas y la gente no ha entendido la magnitud del perdón dado. Déjeme explicarle Romanos 5.1. Tal vez pueda captarla en esta parte, la magnitud de cómo
nos ve Dios ahora en Cristo y esto le haga reflexionar y desee vivir para Él. Dice, fíjese cómo menciona Romanos 5:1, justificados. Esta palabra justificados significa que Cristo nos presenta justos delante del Padre, pagando por nuestros pecados y que no tenemos ninguna deuda ya prácticamente. La única deuda que tenemos es entregarnos al Señor. Eso sí, hermanos, justificados, pagando por nosotros en la cruz, dice, que nos presenta justos, justificados pues por la fe, esa fe en Cristo. Cuando creemos en Él y lo ponemos, tenemos paz para con Dios. Cristo vino a hacer la paz entre Dios y los hombres, porque la ira de Dios estaba sobre nosotros. Y la ira de Dios, en una decisión soberana, Dios la derramó sobre Cristo por nuestros pecados. Tenemos paz para con Dios. Esa relación se dio a través de Cristo. Y Él hizo nuestra paz. Él es nuestra paz para con Dios. Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo al morir en la cruz, hermanos, por nosotros nos presenta justos. Esto es declarándonos que su sacrificio fue suficiente para llevarnos al Padre en una manera en la cual se paga la deuda que nos era contraria. Por eso el apóstol Pablo se atrevió a decir, somos deudores ante Dios, no para vivir el resto de nuestras vidas en la carne, sino en el Espíritu. Decía Pablo, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, fíjese, para vivir conforme a la carne. No sé qué tanto te sientas en deuda con el Señor, pero una cosa sí te digo, no podemos vivir justificando nuestros pecados, pues estos nos pueden cauterizar la conciencia y estancarnos de tal manera que no salgamos adelante. Quiero que entienda algo, hermano, y todo esto que explico es debido también porque todo en mi trayecto de caminar, yo cometí muchos errores también, pero sabe, también fui confrontado con la escritura de lo que me decía, y mucha gente vive justificándose hoy en día. Hermanos, simplemente le digo algo, sin santidad nadie va a ver al Señor. Y tiene que tener eso en mente. Proverbios 28:13, vea lo que nos dice. Para que usted no esté pensando que a pesar de todos los errores, si usted no, o pecados, usted no los ha confesado, usted va a salir adelante. No. Lea este pasaje, escúchelo bien. Proverbios 28:13 nos menciona, el que encubre sus pecados. Encubrirlos es que sabes que lo hiciste, pero tratas de taparlos, como lo hizo David, no prosperará. No vas a salir adelante, en ningún sentido, escúchame. Porque tu comunión con Dios se ha roto prácticamente. El que encubre sus pecados, dice el Señor, no prosperará. Más el que los confiesa y que habla en una actitud de arrepentimiento, de reconocer que ha pecado delante de Dios y los lleva a Dios, dice, él más el que los confiesa y se aparta, deja de hacer lo malo, fíjese lo que hace esta parte, alcanzará misericordia. Y misericordia a veces no la hemos entendido también, es que Dios no te paga conforme nosotros merecemos. El simple hecho de que hoy yo me haya levantado, tú te hayas levantado, es un acto de misericordia. Y es que Dios no nos consume. Dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, nuevas son cada mañana, dándonos una oportunidad de estar bien con Él y arrepentirnos de todo corazón. Por eso te pregunto, ¿qué tanto te sientes tú endeudado con nuestro Señor día a día? Debemos meditar en lo que nos dice la Escritura y no valorarnos de acuerdo a nuestra percepción, sino conforme a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Lucas 7:47 es un pasaje que me encanta. Es una referencia de cómo vivimos delante de Dios. Por favor, ponga mucha atención. Dice aquí, fíjese, por lo cual te digo que sus pecados, que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Pues no fui tan malo, fue lo que me perdonó, pero la magnitud de tu pecado y tu condición era contraria. Y sabes, eso te hacía merecedor de la ira de Dios. Pero cuando reconoces toda la magnitud de lo que Dios te pagó,
y el precio que Dios en verdad ofreció por ti, que eras en deuda. Ahora, la pregunta es, ¿comprende cómo valora uno el perdón y la deuda tan grande que nos fue pagada? Tienes que comprender esta parte. Mira, sería prácticamente imposible continuar en la vida cristiana sin la seguridad que nos brinda este versículo de 1 de Juan 1:9. A medida que creemos en la gracia, y es por gracia, hermanos, tenemos una conciencia cada vez más profunda de nuestro pecado y miseria. Necesitamos tener provisión para la limpieza instantánea de nuestros pecados. De otro modo, quedaríamos condenados a culpa y derrota perpetua. Juan nos dice que a los creyentes se les ha hecho provisión por medio de la confesión. Por la fe en el Señor Jesús, el inconverso recibe perdón judicial por la paga de sus pecados. El creyente, por su parte, recibe el perdón paternal y limpieza de la mancha de sus pecados cuando los confiesa. El pecado rompe la comunión en la vida del Hijo de Dios y la comunión queda rota hasta que el pecado es confesado y abandonado. Tienes que dejar de hacerlo. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel a su palabra. Él ha prometido perdonarnos. Es justo cuando perdona porque la obra de Cristo en la cruz ha provisto de la base de justicia necesaria. Lo que significa lo que significa este versículo, hermanos, aquí, entonces, es que cuando confesamos nuestros pecados, podemos saber que extiende, la verdad, que precisamente podemos saber que el expediente queda limpio en nuestra vida, que somos purificados por completo y que el bendito espíritu familiar ha sido restaurado, nuestra comunión otra vez con Dios. Tan pronto como somos conscientes de que hay pecado en nuestra vida, podemos entrar en la presencia de Dios, llamar a ese pecado por su nombre, repudiarlo y saber con certeza que éste ha sido borrado. Pero la pregunta es, ¿pero cómo lo sabemos con certeza, hermanos? ¿Nos sentimos perdonados? No es cuestión de sentimientos, es cuestión de convicción. Sabemos que hemos sido perdonados porque Dios así lo dice en su palabra. Nuestros sentimientos no son dignos de confianza. En cambio, la palabra de Dios es sólida y segura. Pero supongamos que alguien dice, yo sé que Dios me ha perdonado, pero no puedo perdonarme a mí mismo. Bueno, eso suena muy piadoso, hermanos, pero en realidad deshonra a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque si Dios me ha perdonado, desea que me apropie de ese perdón por la fe, que me regocije en él y que vaya y le sirva como un vaso limpio, una vez perdonado. Quiero terminar con estos pasajes del Salmo 130, versículos de 3 al 5. Voy a usar aquí la Nueva Traducción Viviente y por favor, hoy deseo, hermanos, de corazón, que termine usted agradeciendo y confesando a Dios si tiene que pedirle perdón. Y reconozca quién es tu Dios. Lo ames, vivas para Él y estés dispuesto a glorificar su nombre. Escuchemos estos pasajes. Fíjese lo que dice. Señor, decía David, el salmista David decía esto, si llevares un registro de nuestros pecados, vea la pregunta, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Prácticamente, la otra versión dice, Señor, si mirares a los pecados, si tú me los trajeras a colación y me los restregaras en la cara, Señor, ¿quién se mantendría en pie? Pero vea lo que dice el 4. Pero tú ofreces perdón, con un propósito, paras un propósito, para que aprendamos a temerte, a reverenciarte, a rendirnos a Él. Y en el 5 me encanta lo que dice, fíjese, yo cuento con el Señor, sí, cuento con Él, en su palabra he puesto mi esperanza. Hermanos, imagínense, si Dios llevara ese registro, ¿quién en verdad nos mantenemos en pie? Pero en Él, dice la Reina Valera, pero en ti hay perdón de pecados para que seas reverenciado, temido y buscado cada día. Así que le invito a que oremos y que confesemos si hay algo que tengamos que confesar y agradecer a Dios por ese perdón infinito que nos ha dado, hermanos.
Esto es la vida cotidiana de los devocionales que seguimos de noviembre, todavía diciembre. Vamos a ver todos esos devocionales de la vida práctica. Y usted se va a dar cuenta de la magnitud tan grande y hermoso que es escuchar su palabra y sentirte perdonado y que Dios está a tu lado. Él lo ha prometido, Él quiere que estés bien delante de Él, Él quiere que tengas una vida santa, apartada del mal y que recibas bendición. No que se trunque la bendición, escucha, sino que recibas bendición día con día. Oremos. Padre, gracias te damos por este día. Señor, te pedimos perdón si hemos pecado contra ti. Tal vez en la noche nos acostamos sin la conciencia de pedirte perdón, sin la conciencia de confesar nuestros pecados, sin la conciencia de agradecer el perdón infinito que nos das y que tu gran misericordia es nueva cada mañana. Y tal vez nos levantamos, Señor, esta mañana sin hablar contigo, poniendo nuestra prioridad en otras cosas, pensando en otras cosas antes que pensar en ti. Perdónanos, Señor, de verdad, por nuestra incredulidad. Perdona nuestro pecado. Y, Señor, te confesamos que hemos pecado delante de ti, pero que no queremos ser igual. Queremos, Señor, salir adelante, prosperar, no quedar estancados en esa relación que tú tienes con nosotros. Al contrario, que podamos salir adelante y esta relación crezca cada día, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres aquel que moriste en la cruz por nuestros pecados, en la cruz del Calvario. Pagaste un precio enorme y ahora nos ha llevado al Padre. Gracias, Dios, por ello. Y te pedimos perdón, te confesamos nuestros pecados y queremos salir adelante en el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, por tu obra preciosa en la cruz. Gracias porque no hay nada que condena a los escogidos de Dios, porque tú pagaste por nosotros, porque tú eres el que justifica nuestras vidas. En el nombre de Jesús te bendecimos y te exaltamos y te damos gracias y honra el día de hoy. Amén y amén. Bien, mis hermanos, hoy tenemos nuestras videoconferencias de amor y respeto para matrimonios. Pues son completamente gratis. Es de 9 de la noche a 10:30. No te las pierdas. Los matrimonios estamos siendo bendecidos mucho por ella. Después reflexionamos en todo esto. Para mayores informes a los teléfonos 22 23 81 11 73 y 22 12 07 97 95. De verdad son de mucha bendición. Recuerde que este domingo a las 11:30 tenemos nuestro último servicio vía Zoom. Nos vamos a presenciales por la gracia y la misericordia de Dios. Próxima semana tendremos presenciales en 2 servicios a las 11 de la mañana y 1 de la tarde. Informes a los mismos teléfonos 22 23 81 11 73 y 22 12 07 97 95. Tienes que apartar tu lugar, pues estamos siguiendo los protocolos de seguridad, ya sea a las 11 y a la 1 porque hay cupo limitado. Por favor, háblanos a ese teléfono. Y los espero el día de mañana a las 8 de la noche. Recuerde que lunes y viernes es a las 8 y martes a jueves a las 8 de la mañana los devocionales con un devocional más para el alma. Que descansen en Dios este día plenamente. Entréguense a Él de lleno, hermanos, y recuerde que Dios está con nosotros. Que Dios les bendiga grandemente y nos vemos mañana, si Dios nos permite, en la noche. Gracias.